Amén, hermanos. Pueden abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 12. Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, se oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó y maravillado de la doctrina del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. En la teología contemporánea hay un término que últimamente se ha acuñado bastante, que se usa en latín, que se llama missio Dei, que simplemente quiere decir, hermanos, la misión de Dios, que es cómo el Señor está llevando a cabo su misión a través del mundo, a través de todo el mundo. El Señor lleva a cabo su misión porque ese es el propósito de Dios. Si uno examina la Escritura, puede ver que el Señor desde la eternidad decidió venir a este mundo a salvar a los pecadores. Y si observamos a este Dios trino al cual nosotros adoramos, podemos observar entonces que Dios ha enviado a su Hijo, ¿no? Ha enviado a su Hijo desde la eternidad para traer ese plan de salvación, y después el Señor Jesucristo ha vivido de forma perfecta en este mundo, ha muerto y resucitado, y después ha ascendido a los cielos y ha enviado al Espíritu Santo para guiar a su iglesia. Y eso es lo que hemos estado viendo en el libro de los Hechos. Y a eso se refiere con la misión de Dios. Dios es un Dios misionero, porque Dios ha querido salvar a su humanidad, ha querido salvar a los escogidos que son parte de este mundo que Él ha creado. Y entonces ha tenido un propósito y un plan eterno de atraer a los suyos para la salvación. La Iglesia Bautista históricamente se ha caracterizado por esta idea, la idea de que somos misioneros, somos una iglesia en misión. Lo que queremos es llegar a otras personas para que lleguen y se arrepientan de sus pecados. Incluso el famoso predicador inglés, Charles Spurgeon, decía: todo cristiano es un misionero o es un impostor. Así lo veía él. O sea, todo cristiano debe tener esta visión en su mente, de que debemos participar de esta gran misión de Dios. Y esta gran misión de Dios se da a través entonces de la iglesia local, la cual nosotros participamos y nos involucramos y nos comprometemos con el Señor. Ahora el libro de Hechos, en el capítulo 13 que hemos llegado hoy, nos muestra exactamente una marca, que es la marca de que va a comenzar aquí el primer viaje misionero, que es como se le conoce comúnmente. Ahora, esto no significa, hermanos, que anteriormente al capítulo 13 no haya ninguna misión, que anteriormente al capítulo 13 nunca el cristianismo había estado haciendo misión, sino que vemos que a través de toda la Escritura, desde la creación hasta cuando Dios escogió a Israel y empezó a llevar a cabo su propósito, ya había un propósito misionero de Dios
de atraer a los suyos a la salvación. Y así es como incluso ha comenzado el libro de los Hechos. Si recordamos, el capítulo 1, versículo 8, nos decía lo siguiente: para que reciban poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, tenemos una labor misionera. La iglesia es, por esencia, el ADN de la iglesia es misionera. Y hemos visto que antes ya había una manifestación misionera, pero ahora desde el capítulo 13 hay una claridad aún total de cómo la iglesia entonces va a hacer misión hasta los confines de la tierra. Y nos encontramos entonces en este capítulo número 13, que veremos hoy, alguna parte de ello, observando entonces cómo esta misión va a comenzar, o este viaje misionero va a comenzar en la iglesia de Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Vimos que el capítulo 12 terminó con que la iglesia al principio había comenzado a ser perseguida y termina triunfante, avanzando, creciendo, porque el Señor ha establecido su iglesia. Y ahora veremos entonces cómo va a comenzar este viaje misionero desde la iglesia de Antioquía. Entonces fijémonos primero en los 3 primeros versos de este capítulo, en donde observamos entonces la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía. Lucas nos va a contar aquí 4 cosas en estos versículos. Lo primero, observamos en esta iglesia que hay profetas y maestros. Así es como comienza diciendo que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Ya vimos los capítulos anteriores cómo se formó la iglesia de Antioquía, que fue que algunos cristianos estaban caminando por algún lugar, ¿cierto?, perseguidos, y ellos empezaron a predicar, y entonces por medio de la predicación llegaron a los griegos, estos se convirtieron, y después de Jerusalén enviaron a personas a Antioquía para que predicaran, que era Bernabé y Saulo, ¿no? Y así es como se formó la iglesia de Antioquía. Pero ahora ya han pasado los años, ¿y qué es lo que ha pasado? La iglesia ha ido madurando, ha ido creciendo, y ahora lo que nos dice este capítulo, ¿cierto?, estos versículos, es que en esta iglesia tenemos ya profetas y maestros. La iglesia ha ido creciendo. Entonces, miramos a estos profetas y maestros, o la lista que nos da de estos profetas y maestros, que primero nos nombra a Bernabé, que quizás es más conocido para nosotros, comienza con él, el cual ya había aparecido varias veces en el libro de los Hechos, el cual era de Chipre, lo cual va a ser muy importante para este primer viaje que van a hacer. Encontramos entonces a este Bernabé, luego nos nombra a un Simón llamado Níger. La palabra Níger alude a negro, así que lo más probable es que era alguien de África. Ya no había mucha ofensa en aquel tiempo, no había problema en llamar negro, ya hoy llamamos choquita para no ofender, pero no había ningún problema en aquel momento, ¿cierto?, para llamar a esta persona negro, porque seguramente era moreno, era de África y era parte de los maestros que estaban ahí en la iglesia. Estaba Lucio de Cirene, el cual lo vemos que lo más probable aquí, los estudiosos a veces discuten si esta persona aparece en otras partes de la Biblia. Algunos creen que se está refiriendo al que aparece en Romanos capítulo 16, versículo 21, no se sabe con seguridad, pero algunos aluden a eso. Después tenemos a Manaén, que nos dice que era alguien que fue criado junto a Herodes, y es probable que haya sido uno de los jóvenes que las autoridades tomaban a ciertos jóvenes para que fueran enseñados junto a ciertos reyes, y entonces es probable que haya sido una persona que se crió con Herodes. Aquí el Herodes, por supuesto, no es el Herodes que acaba de morir, sino otro Herodes, pero lo más probable es que se haya educado con este Herodes, que sería Herodes el Grande. Y tenemos a Saulo, que quizás para nosotros es mucho más conocido, que sabemos que es Pablo, ¿ya? Entonces, si usted mira la lista aquí, tenemos a una iglesia que ya ha crecido y ha madurado. O sea, tenemos maestros y tenemos profetas. La Biblia no nos dice quiénes son los maestros y quiénes son los profetas, pero el punto es que tenemos aquí una iglesia que está madurando en el Señor. Cuando una iglesia va madurando en el Señor, va teniendo ya personas que enseñan, va teniendo un liderazgo visible que va guiando a la iglesia que vemos aquí, la iglesia de Antioquía. Y entonces en el verso 2 nos dice que estos 5 profetas o maestros estaban, no usa la palabra, por lo menos mi versión usa la palabra, estaban ministrando al Señor. La palabra ministrar es una palabra que viene con la idea del servicio sacerdotal que se hacía en el antiguo pacto. Cuando se sacrificaba el animal, se traía y se presentaba ante el Señor, lo que se estaba haciendo era ministrar. De ahí que en círculos cristianos se use a veces
esta idea de ministrar. Entonces lo que estaban haciendo los maestros y profetas en ese momento era, ¿cierto?, ministrar al Señor. Esto se traduce, mucho más fácil quizás para entenderlo, es que ellos estaban en un culto al Señor. La versión, por ejemplo, NBI traduce exactamente así, dice que mientras participaban en el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ¿ya? Entonces la escena es que estaban estos maestros dirigiendo este culto al Señor y estaban todos reunidos ahí en la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? En ese momento, entonces, es cuando el Espíritu Santo habla y les dice lo siguiente: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que lo he llamado. Y aquí vemos algo importante, es cómo el Espíritu Santo actúa en medio de su iglesia. No sabemos la forma en que habló, no sabemos si un profeta se levantó, no sabemos si le llegó inmediatamente a algún apóstol, algún maestro del momento, no sabemos el detalle, pero sí sabemos que el Espíritu Santo habló. Y esto lo vemos como algo característico en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo está guiando a la iglesia de Dios. Y en ocasiones incluso, si recordarán, a Pablo se le prohíbe a veces ir a ciertos lugares. El Espíritu Santo prohíbe ciertas cosas, permite otras cosas, guía otras cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está guiando a la iglesia del Señor. Pero fíjese también lo que nos dice en el verso 2, qué es lo que estaba haciendo la iglesia de Antioquía. Estaba orando, y después el verso 3 nos dice, cierto, que estaban ayunando. O sea, la iglesia oraba y la iglesia ayunaba. Era una iglesia que estaba comprometida con decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? Y para saber cuál es la voluntad de Dios, necesitamos orar, necesitamos ayunar. Hechos capítulo 1, versículo 14, nos muestra exactamente a la iglesia haciendo esto. Hechos 1:14 nos dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, la iglesia en conjunto estaba orando al Señor. Y Hechos capítulo 14, versículo 23, nos muestra cómo la iglesia también no solo oraba, sino que también ayunaba cuando tomaba una decisión importante. Hechos capítulo 14, versículo 23, nos dice, después de que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tenemos entonces a la iglesia primitiva poniendo la oración y el ayuno en el culto del Señor como algo totalmente fundamental para ser guiado por Dios. Y entonces, por consecuencia, el verso 3 nos dice que la iglesia al estar orando y ayunando, entonces le impone manos y los envía a la misión. La imposición de manos no es que se le entregue algo especial o salvación, sino que es el reconocimiento del llamado oficial que se le ha hecho a una persona para cumplir un cierto propósito que Dios le ha establecido. Como lo vimos en Hechos 6, ¿se acuerdan? Hechos 6, escogen a los varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, y luego en Hechos 6:6 nos dice, los presentan ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos, como un reconocimiento de que públicamente habían sido llamados o consagrados por el Señor para hacer su voluntad. Ahora, hermanos, fíjense en estos principios que son muy importantes para que nosotros como iglesia los consideremos. Porque ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Podemos ver que una iglesia del Señor que está en misión es una iglesia que se está capacitando. O, en palabras, ¿cierto?, de Efesios, está creciendo al carácter de Cristo. O está madurando. Una iglesia en misión es una iglesia que constantemente está creciendo y madurando en el Señor. Y por eso fueron una iglesia guiada por Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se llega a ser una iglesia que está preparada por el Señor para llevar o seguir en esta misión del Señor? Y lo primero que podemos pensar, y lo más esencial, pueden haber muchas cosas, pero lo más esencial es esto: cristianos comprometidos con el reino de Dios. Cristianos comprometidos con el reino de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso, pastor?
significa lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, y todos le decían, si alguien quiere seguirme, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Qué significan esas palabras para ti, hermano? ¿Qué significan esas palabras para mí? ¿Qué significan esas palabras para la iglesia? Significan una vida completamente entregada al Señor. Tu vida personal, tu vida familiar, tu vida de trabajo, tu vida en la iglesia, toda tu vida entregada totalmente para el Señor. Ahora, ustedes pueden decir, pero si yo tengo una vida totalmente entregada al Señor, hechos, hermanos, hechos y no palabras. En eso se refleja una vida comprometida con el Señor. No es suficiente decir, yo soy miembro de esta iglesia o yo soy un cristiano comprometido con la misión de Dios. No, tenemos que verlo en la práctica. Los hechos, hermanos, reflejan eso. Los actos realmente comprometidos de una persona que es miembro de esta iglesia o asistente de esta iglesia o simplemente viene a esta iglesia, se ve reflejado en los actos. Actos que son sencillos, ¿no? Participar el día del Señor, ponerlo como algo importante, prioritario en tu vida. Y en la semana también, participar si es que hay reuniones de iglesia donde yo puedo estar, entonces participo. En eso, hermanos, se ve reflejado. También un concepto claro de lo que es discipulado, hermano. El discipulado cristiano es, hermano, toda la vida. Aquí en la iglesia, hermanos, usted llega, está con nosotros un tiempo y luego estudiamos la confesión. Y yo sé que en el lenguaje decimos pasé por el discipulado. Pero sin embargo, hermanos, ese pasé por el discipulado en esta vida no termina jamás. Nosotros pasamos por una confesión que nos dice qué es lo que esta iglesia cree, pero el discipulado es tu vida completa, entregada a Dios durante toda esta vida. Eso es, hermano, discipulado. Y por eso como iglesia, después que pasamos del discipulado, como miembros tenemos otro discipulado. Y así va a durar nuestra vida, hermanos. Discipulado tras discipulado, porque todos estamos creciendo en la gracia de Dios. Y para eso, hermanos, entonces va a haber una iglesia preparada con miembros comprometidos con el reino de Dios. Pero además de eso, también podemos ver aquí que hay hermanos o un liderazgo claro. Podríamos decir, en términos de la confesión, oficiales comprometidos, oficiales ordenados, o sea, diáconos y ancianos también comprometidos con la obra del Señor, los cuales estén cumpliendo con las labores que el Señor también estableció en su palabra. Entonces, para poder reflejar una iglesia en misión, es una iglesia comprometida con sus miembros oficiales, comprometidos con su iglesia, ¿para qué? Para que lleven a cabo la voluntad del Señor. Y también, hermanos, observe lo que hacía la iglesia. La iglesia lo que hace es orar y ayunar. ¿Cómo está, hermano, su oración? ¿Cómo está su ayuno? Ahora, usted puede decir, bien, yo estoy orando por la iglesia, yo estoy ayunando por la iglesia, pero ¿cuáles son los motivos de su oración? Generalmente todos pedimos, y aquí en esta iglesia los días martes, pedimos, ¿cierto?, por nuestra vida espiritual, por nuestras luchas, por nuestros problemas. Está bien eso, hermano, pero eso es limitar la visión del reino. ¿Por qué, hermanos? Porque el reino de Dios se trata de orar por la iglesia, se trata de orar porque Dios levante más obreros, se trata de orar con que yo pueda predicar más la palabra de Dios, se trata de ayunar no solo por mis debilidades, sino que ayunar y orar también por la iglesia. No solo por las cosas personales, sino también por las cosas de la iglesia. ¿Cómo está tu oración entonces ahí? Orar por la iglesia, ayunar por la iglesia para que tome claridad en algunas cosas que debe ir creciendo y debe ir madurando, porque eso estaban haciendo ellos, estaban orando y ayunando, ¿para qué? Para que el Señor los dirigiera hacia la voluntad del Señor. Y entonces una iglesia que está ayunando y que está orando, evidentemente va a escuchar la voz del Señor. Una iglesia que ora, que ayuna, es una iglesia que puede escuchar la voz de Dios. Hoy, hermanos, consideramos
escuchar realmente la voz de Dios o escuchamos la voz de este mundo? ¿Escuchamos realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas o nos centramos en mi trabajo, en mi sueldo, en mis problemas? ¿Nos centramos solo en eso? ¿Y la iglesia dónde está? En mi oración, en mi petición. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la misión de Dios? ¿Dónde está orar por los misioneros? No solo aquí en el culto, sino en mi vida diaria. Esta semana se recordó que el 8 de enero de 1956, un grupo de hombres que fue a la selva en Ecuador, entregó su vida por el Evangelio. El más conocido es Jim Elliot, el cual fue junto a varios hermanos a predicar el Evangelio a la selva en Ecuador. Y para los que conocen la historia, saben que ellos murieron por el Evangelio. Y entregaron voluntariamente sus vidas en predicar el Evangelio. ¿Se equivocaron ellos? ¿Estuvieron en un error? ¿Escucharon la voz de Dios? Escucharon la voz de Dios, pues, hermano. ¿Cómo lo hicieron? Porque ellos oraban y ayunaban y buscaban al Señor. Y la voluntad de Dios para ellos era entregar sus vidas al Señor. Completamente. Y finalmente, después que murieron los esposos, porque quedaron 6 viudas de los muertos, las hermanas, ¿qué hicieron? ¿Se fueron del lugar? No, se quedaron. ¿Y saben qué hicieron? Evangelizar a los mismos que lo habían asesinado. ¿Y saben qué pasó? Se convirtieron, pues. Se convirtió el grupo y uno de los que había matado a Jim Elliot, el más famoso, se convierte al Señor. Y una historia increíble, cómo el Señor puede obrar en medio del sufrimiento. ¿Qué pasa, hermanos, si Dios te ha llamado a eso? ¿Qué pasa si Dios te ha llamado a vivir y a entregar tu vida por el Evangelio? Y no a solamente pensar en las cosas temporales de este mundo. Es que si tengo casa, es que si tengo estudios, es que si tengo trabajo. No son cosas malas en sí, pero no es por lo cual tú existes. Tu propósito es el Evangelio. El deseo del Señor para ti es que tú vivas sirviendo a Él en todas las áreas de tu vida y te entregues. Eso es, hermano, participar de la misión del Señor, en este viaje misionero que cada uno de nosotros también tiene que participar. Entonces, hermanos, si vemos después, desde los versículos 4 hasta los versículos 12, vamos a ver entonces que después de que esa iglesia se preparó, entonces empezó este viaje misionero, el primer viaje misionero. Observemos entonces los versículos 4 al versículo 12, donde vemos cómo comienza el viaje misionero. Cómo comienza el viaje misionero. Vemos entonces los movimientos. Lucas nos va a contar aquí los movimientos de este viaje, cómo se fueron moviendo. Y vemos que en primer lugar, ¿cierto? Los versos 4 y 5 nos relata entonces este movimiento. Nos dice el verso 4 que entonces fueron enviados por el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Por qué fueron enviados por el Espíritu Santo? Porque Dios guía a su iglesia y el Espíritu Santo actúa. Entonces, al ser enviados por el Espíritu Santo, esto no significa que anule la participación de la iglesia, porque Dios usa a los seres humanos para llevar a cabo sus propósitos. Entonces vemos, hermanos, que ellos se mueven, descienden a la ciudad de Seleucida, que está a unos 25 kilómetros de Antioquía, bajan, que era la ciudad portuaria, ellos bajan ahí, y de ese lugar, entonces navegan hacia Chipre. Chipre es una isla, estos viajes misioneros siempre es bonito verlo con mapa, ¿ya? Entonces bajan a la costa y luego navegan, ¿ya? O sea, van en barco hasta la isla de Chipre. Acuérdense, ¿quién era de Chipre? Bernabé. Entonces Bernabé conocía este viaje, él sabía más o menos que el viaje era en barco unos 160 kilómetros, que iban a viajar en barco hasta llegar a la isla de Chipre. Y entonces llegando a la isla de Chipre, nos dice el verso 5, que llegan a Salamina. Salamina era una ciudad muy principalmente importante porque era portuaria. Todos los puertos generalmente son muy comerciales, intercambian mucha mercadería, también muchas ideas, y entonces llegan a esa ciudad de Salamina, y en esa ciudad habían varias sinagogas. ¿Por qué? Porque era una ciudad importante, entonces los judíos tenían varias sinagogas donde se enseñaba la palabra, y entonces Bernabé, conociendo seguramente el lugar, van hacia esa sinagoga y comienzan entonces a predicar el mensaje del Evangelio. Este iba a ser el patrón común del viaje misionero de Pablo, en los viajes donde él entraba primero a la sinagoga junto con Bernabé, predicaba y luego seguía su viaje. Lo vemos, por ejemplo, después en el capítulo 14 de Hechos capítulo 14, versículo 1, nos dice que esta era la forma común que ellos hacían los viajes. Nos dice lo siguiente: cuando Pablo y Bernabé entraron juntos
en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. No se nos dice cuál fue el resultado de la predicación en Salamina, pero simplemente ellos predicaron. Entonces la isla de Chipre tenía Salamina en este lugar y luego tenía Pafos al otro lugar. Entonces nos dice que cruzan toda la isla, Chipre, seguramente predicando el mensaje del Evangelio, hasta llegar a la ciudad de Pafos, que estaba al otro extremo y que era la capital de Chipre y sede del gobierno romano. Y en esa ciudad, como toda capital, había mucho pecado, había mucha práctica pagana, entre eso estaba el culto a Afrodita o Venus, que era la diosa, ¿cierto?, de la sexualidad. Entonces había muchas prácticas pecaminosas en aquel lugar, y nos dicen los versos 7 y 8 que entonces ellos comienzan a predicar ahí, y mientras están predicando, entonces aparece este procónsul, hombre muy inteligente, nos dice la palabra, que se llamaba Sergio Paulo. Y él los llama, ya, esto es muy interesante, un romano seguramente había escuchado, había oído algo de este Pablo y Bernabé que andaban por ahí hablando alguna doctrina nueva, él lo llama y ahí entonces él dice que quiere escuchar la palabra del Señor. Entonces Pablo y Bernabé, como todo buen predicador, aprovecha la oportunidad y empieza a predicarle, empieza a hablarle de el Evangelio. Sin embargo, sabemos que esta persona, que tenía un alto rango como gobernador romano, tiene también de cerca a un mago. ¿Ya? Esto es muy común también del mundo antiguo. La gente con autoridad tenía muchos consejeros y entre esos consejeros habían todo tipo de personas. Y ese todo tipo de personas, aquí también vemos a un mago. ¿Ya? Ahora, si usted piensa, un mago judío es como una contradicción. Un mago judío, la escritura condenaban eso, entonces eso muestra de que realmente este era un falso profeta o la doctrina de los judíos de aquel momento estaba bastante mal para tener un mago, pero el punto es que estaba con esta autoridad, con Sergio Paulo, y mientras Pablo y Bernabé le estaban hablando a él, dice la palabra que este falso maestro o profeta, Bar Jesús o Elimas, como se puede llamar, se oponía a la enseñanza que ellos le estaban dando. ¿Cómo se oponía? No sabemos cómo se oponía, pero se oponía. Seguramente refutaba, seguramente le decía, no, eso no es así, eso está mal, no, eso no es correcto, pero se oponía. Entonces, mientras enseñaban, había una oposición constante de él. ¿Qué hace después de un cierto tiempo? Al parecer que Pablo le está predicando, Pablo va a confrontarlo por esta oposición que estaba teniendo y le llama y le dice, ¿cierto?, hijo del diablo, un falso profeta, hijo del diablo. Va directamente a decirle lo que Jesús le dijo a los fariseos en Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué le dijo? Le dijo, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Tenemos hijos de Dios, tenemos hijos del diablo. No hay más caminos. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? ¿Usted sigue a Dios, es hijo de Dios o es hijo del diablo? Entonces le dice a este Bar Jesús, usted como hijo del diablo está torciendo los caminos del Señor y está desviando a este hombre o lo está alejando por lo menos de las enseñanzas. Entonces Pablo lo confronta y le dice que está lleno de toda maldad, que está torciendo los caminos del Señor y que por tanto como juicio temporal va a quedar ciego por un tiempo. Y eso es lo que sucede, queda ciego por un tiempo. Pablo sabía bien de eso, ya que si recuerdan, él mismo había quedado ciego por un tiempo. Y también esto se ve en la Escritura constantemente, que el Señor usa en ocasiones que la gente quede ciega por un tiempo. Si recuerdan, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, también pasó lo mismo, Génesis capítulo 19, versículo 11, cuando querían violar a este ángel que había venido, nos dice que estira la mano y lo deja completamente enceguecido. Génesis 19, 11 nos dice, y los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Fueron juzgados de esta manera. Entonces, como Pablo hace eso, y como confronta a este falso mago judío, vemos que el verso 12 nos dice que al ver Sergio Paulo, al ver el gran poder de Dios, entonces él quedó maravillado y se volvió o creyó en la doctrina del Señor. Entonces, algo que era una oposición en este viaje misionero, algo que se estaba oponiendo a la predicación del Evangelio, finalmente resultó para bien. ¿Por qué? Porque finalmente Sergio Paulo llegó a los pies del Evangelio del Señor.
Y este viaje entonces nos relata cómo fue la historia, cómo fue el desarrollo de este primer viaje misionero. Ahora van a pasar por muchos otros lugares que vamos a ir viendo más adelante, pero vemos cómo fue el resultado. El mensaje fue predicado, tuvo oposición y en la oposición llegaron personas, en este caso Sergio Paulo, al mensaje del Evangelio. Ahora, hermanos, pensemos por qué nos muestra esto el Señor. ¿Por qué nos muestra esto el Señor en su palabra y nosotros como iglesia? Creo que es muy importante, hermanos, pensar en esto, que una iglesia bíblica, una iglesia sana, una iglesia que quiere vivir en la voluntad de Dios, no solo se prepara como vimos al principio, sino que escucha al Señor y ¿qué hace? Envía. Envía. No sé si han considerado, hermanos, realmente esto, pero la iglesia debe ser una iglesia misional. Se ha acuñado mucho ese término últimamente. Una iglesia en misión. La iglesia, hermanos, no está llamado a simplemente que nos quedemos aquí todos. Ahora, no todos estamos llamados de la misma manera, por supuesto, pero todos estamos llamados a tener un espíritu o una actitud misionera, de pensar en que la iglesia debe extenderse. Quizá algunos de nosotros vamos a quedar aquí toda la vida, pero otros quizás van a ser enviados por el Señor a otro lugar, a empezar otra iglesia o a apoyar otra iglesia o a trabajar en otra iglesia. ¿Por qué? Porque eso es el plan de Dios. Una iglesia es una iglesia misionera. Hermano, ¿de qué sacamos vernos la cara toda la vida nosotros? Si no somos usados por el Señor en esta obra. No sirve de nada, hermano. Yo sé que la amistad está, yo sé que nos amamos porque somos hermanos, pero eso no dice que todos necesariamente nos quedemos aquí, sino que el Señor quiere que esta obra crezca, que esta iglesia local madure, y cuando esté preparada, entonces esta iglesia envíe, esta iglesia mande. Y quizá algunos estamos llamados a sustentar en oración o en dinero a esas personas. Quizá la iglesia va a sostener a alguien que vaya a otro lugar. Pero eso es lo que tenemos que pensar. Hay una frase, que por supuesto no es una frase de la Biblia, pero que me gusta mucho, que dice, piensa globalmente y actúa localmente. Que alude a que piensa más grande que esta iglesia local, hermano. Piensa en la misión de Dios alrededor del mundo, pero actúa ¿dónde? Actúa en tu iglesia local. ¿Cómo? Orando, comprometiéndome, participando, viendo si el Señor ha llamado a alguien quizás a plantar o a empezar otra iglesia, o a participar o a ayudar en otra iglesia. Hermanos, eso es la fe cristiana. Eso es, hermano, una iglesia bíblica. Es iglesias que están constantemente en misión. Así que pregúntense, hermanos, ¿es algo por lo cual yo oro? ¿Es algo por lo cual yo presento ante el Señor? ¿Quiénes de esta iglesia quizás van a ir? ¿Vas a ir tú? ¿Te vas a quedar tú? ¿Vas a ser enviado por el Señor? ¿Vas a comenzar quizá otra obra? Quizá parte de un equipo de aquí irá y plantará una iglesia. Cristianos, por supuesto, que ya sean maduros y que hayan sido comprometidos miembros de esta iglesia. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene contigo en esta iglesia? ¿Cuál es, hermano? ¿Lo sabes? ¿Lo practicas? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Eso, hermano, es lo que debes pensar. Considerar estas cosas. Luego, hermanos, una iglesia, cuando empieza a hacer misión, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber oposición. Y eso es lo que nos muestra el apóstol. Va a haber oposición. Todas las misiones en el mundo, hermanos, se enfrentan a lo siguiente: persecución, muerte, división, malos entendidos. La iglesia local enfrenta eso, y más aún una misión enfrenta eso. Y eso, hermanos, es parte del llamado. Un llamado, hermanos, a no pensar en ti, un llamado a sufrir por causa del Evangelio de Cristo. A sufrir persecución, a sufrir oposición, y si Dios así lo ha determinado, a morir por el Evangelio. Lo vemos como algo lejano, ¿no? Pero es parte de la voluntad del Señor. Pensemos en el padre de las misiones modernas, William Carey. Padre de las misiones modernas, se le llama Bautista, el cual se le conoce y es muy famoso por haber hecho este viaje misionero, en donde en ese viaje misionero que fue a predicar la palabra del Señor, murió su esposa, murió un hijo, tuvo enfermedades, trabajó en la traducción de la Biblia
y cuando estaba por terminar la traducción de la Biblia se quemó el lugar donde estaba la traducción, tuvo que volver a empezar de cero. Cuando fue a predicar estuvo años predicando y no vio ningún resultado, y así estuvo entre 7 a 10 años sufriendo. Y nada, hermano, ningún resultado. Y sin embargo, ahora toda una nación, casi toda una cultura lo reconoce, incluso lo reconoce como más que un misionero. Creó lugares para educar, enseñó a leer a la gente, le dio cosas de necesidad, y es conocido, si ustedes leen la historia de él o ven los videos si quieren, William Carey, van a ver todo lo que él hizo, no por su fuerza, no por su poder, sino porque dependió del Señor y creyó que Dios le había mandado, a pesar de la oposición y del dolor. Pero hoy, hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede hoy día si nos manda el Señor? Es que no hay dinero, es que no tengo auto, es que estoy enfermo, es que me duele acá. Hermanos, todos sufrimos eso, todos sufrimos eso. Pero si amamos al Señor, ¿qué es lo más importante? Ponemos al Señor y decimos, yo quiero ser parte de esta misión del Señor y pase lo que pase, voy a ir adelante. Y hermanos, una misión a su tiempo trae resultados. A su tiempo trae resultados. Como iglesia y como cultura somos una cultura impaciente, que queremos todo inmediatamente. Pero hermanos, no ha sido así nunca en la historia de la iglesia. Nunca. Es trabajar, esforzarse, negarse, sufrir y luego hay resultados. Así es la santificación también en sus vidas. No es inmediatamente. Son años de oración, trabajo, ayuno, buscar a Dios y el Señor nos va formando en medio de eso. Y me gusta, hermano, una frase que decía también un predicador. Dice, Dios tuvo un solo hijo y su hijo fue misionero. Hermanos, si queremos imitar a Jesús, entonces tenemos que vivir en esa vida misional como iglesia. Tenemos que tener este ADN de iglesia en misión. Que el Señor nos ha llamado a actuar y a participar de este gran plan de Dios. Piensa, hermano, el privilegio de ser hijo de Dios y de participar del plan de Dios a través de los siglos en su iglesia. Increíble, hermano. Tú eres parte de este plan de siglos y siglos y siglos. Tú eres parte de este propósito. Y nada de esto lo haces por tus fuerzas, sino que lo haces por el poder del Evangelio. Reconociendo que tienes falta, reconociendo que eres débil, reconociendo que te faltan muchas cosas, sí, todos, hermanos. Pero en Cristo tenemos el poder. Dios nos tiene en vasos de barro, tiene su poder en vasos de barro. Nosotros somos débiles, hermanos, pero la gracia de Dios es poderosa en nosotros. Y por eso podemos confiar en Cristo, aplicarlo a nuestras vidas y vivir una vida en misiones constantemente. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque en este primer viaje misionero que vemos, Señor, que Pablo y Bernabé participaron, también nosotros nos unimos, Señor, a ellos muchos siglos adelante, sabiendo que estamos llamados como iglesia también a seguir participando de esta misión tuya, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a no preocuparnos de nuestras cosas en primer lugar, sino a ponerte a ti, Señor, en primer lugar, y a orar, a ayunar, a practicar cada día, Señor, tu palabra, para que podamos, Señor, vivir esta misión que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nuestros problemas, a nuestras enfermedades que todos enfrentamos, sino a ponerlas delante de ti, Señor, y saber cómo incluso en medio de eso podemos usar, Señor, esos problemas y ese dolor para el avance de tu reino, de tu evangelio, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, siempre a descansar en ti, Señor, a confiar en ti, Señor, y a saber que el propósito que tenemos en esta vida no es nuestra familia, no es nuestro trabajo, no son nuestras enfermedades. Nuestra principal labor en este mundo, Señor, es vivir para ti, para tu gloria, y eso es lo primero que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en primer lugar y a poder descansar en ti, de que tú, Señor, guiarás todas las otras áreas de nuestra vida. Te agradecemos por esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.